Muy buenos días, bendiciones para todos. Le doy la bienvenida en esta mañana hermosa a este nuestro tiempo devocional. Que Dios bendiga su vida poderosamente en este día. Y es nuestro deseo y nuestra oración que este tiempo le ayude, que este tiempo le aporte en su vida espiritual. Crecer no es fácil. Si fuese fácil, pues bueno, todo el mundo, como siempre digo, si algo es fácil, pues todo el mundo lo tuviera. El crecimiento espiritual requiere dedicación, requiere disciplina, enfoque, requiere que nosotros queramos crecer, que nos enfoquemos, que nos dispongamos a eso y que nos determinemos al crecimiento. Eso requiere el crecimiento espiritual, pero eso también tiene sus bondades, tiene sus frutos. Recuerde que cuando nosotros vamos creciendo a nivel social, a nivel físico, hay muchas cosas de las cuales vamos experimentando, ¿va? Muchas cosas vamos adquiriendo, disfrutando de ellas. Y es así también en lo espiritual. Si nosotros nos mantenemos estancados espiritualmente, pues vamos a sufrir los rigores de nuestra carnalidad. Eso es lo que le dice el apóstol Pablo en el capítulo 3, recuérdelo. No le pude hablar como espirituales, sino como a niños en Cristo, porque todavía son niños, dijo Pablo, porque todavía habían celos, habían contiendas, habían disensiones, había todo tipo de conflictos, de peleas, de pasiones que controlaban la vida de esos creyentes. Por eso Pablo dice, ustedes son niños, no han crecido espiritualmente. Así que nuestra tarea es esa, eso es lo que podemos hacer. Siempre he dicho que a veces nosotros nos enfocamos a cambiar a las personas, nosotros no podemos cambiar a la gente. A la gente la cambia Dios. Nosotros solamente podemos enfocarnos en nuestro crecimiento. Y bueno, si nosotros lo hacemos de una manera determinada, de una manera decidida, eso va a tener sus resultados. Entonces, esa es la razón por la cual el Señor nos manda a que crezcamos. Y recuerde que el crecimiento espiritual consiste en ser más como Jesús y hacer las cosas que Él hace. ¿Qué tipo de cosas hizo Jesús? Bueno, Él atendió al necesitado. Él no se puso a sí mismo en primer lugar, sino que dio el primer lugar a la necesidad, al prójimo, a la voluntad de Dios. Eso es ser como Jesús. Eso es hacer las cosas que Él hizo. Entonces vamos a iniciar esta mañana, este tiempo devocional, leyendo lo que nos dice el salmista David en el Salmo 51, una vez que él reconoce su pecado, el pecado de adulterio que había cometido con la esposa de Urías el Eteo, su general del ejército, su soldado leal. Luego de cometer adulterio con ella y esconder el pecado durante un poco más de un año, el profeta Natán lo confronta y David reconoce su pecado. David hasta el momento no había sido consciente de la gravedad de su pecado. Por eso es tan importante confrontar el pecado. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso. Pero Natán, el profeta, lo confronta, y luego que lo confronta, David tiene una experiencia espiritual que resulta en una confesión de la cual, o que está descrita aquí en el Salmo 51. Así que vamos a tomar la Biblia y vamos a leer Salmo 51. Quiero invitarle a que leamos el versículo 10 en adelante. Dijo David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos
y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Wow, qué confesión y qué convicción. Qué convicción, con qué convicción dice David estas palabras. Le dice a Dios: Señor, definitivamente. En los primeros versículos dice: mi pecado te declaré, porque siempre mi pecado está delante de ti. Es decir, que cuando iba a orar, lo primero que se le venía a la mente era lo malo, el pecado que había cometido. Entonces David ya no soporta más y lo confiesa. Lo confiesa. Y en su confesión David le hace una petición a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David reconoce la necesidad de que Dios le transforme, de que Dios le cambie, porque no es solamente en nuestra vida cristiana una experiencia de salvación a través de la cual solamente aceptamos a Jesús. Después de aceptar a Jesús en nuestro corazón, hay una vida que vivir. Hay una vida, y esa vida está rodeada de tentaciones, de debilidades, de presiones, de situaciones difíciles, pero que tienen como propósito formar en nosotros a Jesús. Y David dice: esta vida que tengo que vivir, necesito un corazón limpio, necesito un espíritu recto dentro de mí. Él reconoce que su espíritu está torcido. Eso es lo que se llama en la Biblia, lo que se conoce en la Biblia como iniquidad. La tendencia a torcerse, a desviarse de los propósitos de Dios. David reconoce eso y dice: yo necesito un espíritu recto, Señor, necesito un corazón limpio dentro de mí. Entonces podrá cantar mi lengua tu justicia, y yo le podré enseñar a los transgresores tus caminos. Le damos gracias a Dios porque en Cristo el Señor ha hecho eso en nuestras vidas. Él, a través del nuevo nacimiento, nos ha permitido no solamente tener comunión con Él, sino ser una nueva criatura. Ser una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas. Aquellos que hemos experimentado el nuevo nacimiento, aquellos que hemos experimentado a Cristo en nuestro corazón, aquellos que nos hemos decidido por Él, Él ha hecho esa obra en nosotros. Así que quiero invitarle que en esta mañana le demos gracias a Dios. Nos acerquemos agradecidos. Padre, gracias por lo que tú has hecho. Tómese un momentico ahí, disponga su corazón y dele gracias al Señor. Agradezca con todo su corazón a Dios porque Él ha sido bueno. Él ha sido bueno. La Biblia dice que Él es bueno y que para siempre es su misericordia. Así que en esta mañana tómese su momento ahí, dele gracias a Dios. Padre, gracias por lo que tú, Señor, has hecho en mí. Gracias por revelarte a mi vida. Gracias, Señor, porque un día me permitiste conocerte. Gracias, Señor, porque un día yo estuve muerto en pecados y delitos, pero allí tú me diste vida, Señor. Y tú me has trasladado del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Quiero darte gracias en esta mañana por eso. Gracias por permitirme, Señor, ser salvo. Si hoy parto a la eternidad, hoy delante de ti, si hoy soy llamado a juicio, delante de tu trono de santidad y de justicia, Padre Celestial, yo puedo ser salvo, puedo tener confianza porque Jesús pagó esa deuda por mí en la cruz. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias porque, Padre, nos has dado una vida nueva. Nos has dado un corazón nuevo, nos has dado un espíritu recto para caminar en tus caminos. Gracias porque tú, Señor, has plantado, has puesto, has escrito tu ley en nuestro corazón. Muchas gracias, Señor. Gracias porque día a día nos ayudas. Gracias porque momento a momento nos guías a toda verdad. Gracias por el Espíritu Santo, Señor. Porque el Espíritu Santo
nos da convencimiento cuando, Señor, las cosas no andan bien. Pero también el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y nos revela todas las cosas. El Espíritu Santo habla a nuestro espíritu y nos confirma que somos tus hijos, Señor. Gracias te damos en esta mañana. Gracias por este nuevo día, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, despertar. Gracias por las bendiciones que tienes para nosotros en este día. Gracias te damos en esta hora, Padre Celestial, porque, Señor, tú nos has sustentado. Y sabemos, Señor, Padre Celestial, que no sucederá nada, Señor, que tú nos permitas en nuestra vida. Y todas las cosas que tú permitas, Señor, serán para nuestro bien. Será para nuestro bien. Tal vez no entendemos. Tal vez no comprendamos, Señor, el por qué suceden ciertas cosas. Pero tú, Señor, tienes, Padre Celestial, conocimiento. Y tú sabes, Padre amado, por qué pasan las cosas. Nosotros, aun cuando no tengamos, Señor, el conocimiento, confiamos en ti. Confiamos en que tú estás haciendo lo mejor para nosotros. Confiamos y por eso nos presentamos agradecidos delante de ti. Por eso nos presentamos, Señor, con corazones agradecidos. Porque tú, Señor, has sido bueno y porque todas las cosas que nos suceden a nosotros, dice tu palabra, nos ayudará a bien. Muchas gracias por nuestra familia. Gracias por nuestra casa. Tómese un momentico, amado. Dele gracias a Dios por todas esas bendiciones que Dios le ha permitido a usted. La Biblia dice: de nada le serviría al hombre ganarse el mundo y perder su alma. Gracias, Señor, por esa salvación. Gracias por nuestra casa. Gracias por la familia, por nuestros cónyuges. Gracias por nuestros hijos. Padre, muchas gracias. Padre, te honramos en esta mañana. Te bendecimos a ti, Señor, porque entendemos, Padre, que todo esto viene de tu mano. Como Juan el Bautista diría: nada tuviera el hombre si no le fuere dado de arriba. Entendemos, Señor, que todo lo que tenemos es porque tú nos los has dado. Y por eso hoy nos presentamos agradecidos delante de ti, mi Dios. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Aleluya. Aleluya. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bien, bienvenidos todos los que se conectan recientemente a este tiempo devocional. Que Dios bendiga rica y poderosamente sus vidas a través de este tiempo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Estamos leyendo lo que nos... la instrucción o las instrucciones que el apóstol Pablo está dando a la iglesia de Corinto. Estos hermanos corintios estaban enfrentando o estaban viviendo un tipo de o algunas dificultades en el contexto de la iglesia. Y estos ancianos o estos líderes de la iglesia escriben a Pablo para preguntarle cómo ellos deben enfrentar, cómo la iglesia debe enfrentar. Recuerde que no había un Nuevo Testamento, no había una Biblia como la tenemos nosotros hoy en día. Las únicas escrituras que habían eran el Antiguo Testamento, la ley, los salmos, los libros poéticos y los profetas mayores y profetas menores. Pero el Nuevo Testamento, en donde de pronto se dan instrucciones específicas acerca de situaciones específicas de la época y del contexto cultural, no habían como tal. Entonces el apóstol Pablo, tomando en cuenta el contexto, tomando en cuenta el trasfondo, tomando en cuenta la nueva vida en Cristo, Pablo hace una aplicación magistral de los principios de Dios a las situaciones que estaban viviendo los corintios. Cuando nosotros leemos las cartas o cuando leemos el Nuevo Testamento, tenemos que o debemos tomar en cuenta el contexto cultural. ¿Cuáles de los mandamientos que da Pablo? En este caso, la carta a los Corintios, por supuesto. ¿Cuál de estos mandamientos son circunstanciales? ¿Cuáles de estos mandamientos son transitorios? ¿Cuáles de estos mandamientos son principios eternos? Hablan de principios eternos o principios aplicables a toda la iglesia en cualquier tiempo y en cualquier cultura. Tenemos que saber que cuando Pablo escribe a los Corintios, él tiene en mente un tipo de sociedad, una sociedad específica con unas características específicas. Si nosotros cuando leemos la Biblia no tomamos en cuenta eso,
podremos caer en el error de aplicar instrucciones circunstanciales, instrucciones que Pablo envió específicamente para ese contexto en un contexto diferente al cual de pronto no tiene la misma aplicación. Y por eso tal vez muchas personas lo que han hecho es de pronto aplicar literalmente muchas cosas de la Biblia a situaciones y a contextos que no es lo correcto, porque nosotros cuando leemos la Escritura debemos identificar el principio a seguir y darle una aplicación en nuestro contexto de acuerdo a lo que nosotros entendemos y lo que la Biblia dice de que es la voluntad de Dios para nosotros. Entonces esto nos va a evitar no solamente caer en ciertos errores, sino ser personas legalistas que discuten, que pelean porque de pronto las personas no se apegan a su forma de pensar, a su criterio. Entonces debemos tener eso bien claro. Por eso debemos estudiar las Escrituras. El Señor Jesús dijo: escudriñen las Escrituras, estudien las Escrituras. Y a eso se nos manda la Biblia, ¿no? Nos manda el Señor a estudiar las Escrituras. Ahora, hemos hablado un poquito acerca de lo que es el contexto de Corinto. Corinto era una ciudad muy famosa por los lujos, por la prosperidad financiera, pero también por vivir una vida libertina, sin ningún tipo de restricciones. Vivían una vida, eran una sociedad libertina. No había ningún tipo de restricciones. Todo lo que sus impulsos les guiaban a hacer, ellos lo hacían. Y el resultado de eso era pues vivir una vida en desorden. Y el apóstol Pablo le escribe a esta comunidad para poner en orden algunas cosas. Y ya hemos hablado de algunas de ellas. Quiero invitarle entonces a que leamos la Biblia en esta mañana para continuar. Estamos ahí en el capítulo 5 y yo quiero invitarle a que hoy podamos leer el versículo 7 y versículo 8. Recuerde que en el capítulo 5 el apóstol Pablo está tratando un caso de inmoralidad. Está tratando un tema de fornicación. Y recuerde que la palabra fornicación se refiere a todo tipo de inmoralidad sexual. Todo tipo de inmoralidad sexual. Hoy en día nosotros podemos interpretar y podemos entender que todo tipo de inmoralidad pues es todo lo que nuestra naturaleza o todo lo que se nos ocurre hacer para estimular nuestra sexualidad por fuera de lo que es la voluntad de Dios. Entonces, Pablo está tratando este tema aquí, el tema de la inmoralidad sexual. Ya hemos dicho muchas cosas acerca de la sexualidad, del propósito de la sexualidad y por qué un creyente cae en inmoralidad sexual, no tiene control de lo que ve, de lo que oye y obviamente no tiene control de su propia sexualidad porque no es una vida que está sujeta al espíritu, sino que es una vida que está obedeciendo los impulsos de la carne. Esa es la razón por la cual un creyente cae en este tipo de situaciones, además de que es estimulado, porque estamos viviendo en una sociedad sexualizada también, es estimulado por todo lo que ve y todo lo que oye. Por eso hay que tener cuidado, no solamente de estar lleno del Espíritu Santo y control de nuestra mente, controlar nuestra mente, sino tener cuidado de lo que estamos viendo, de lo que estamos oyendo, de nuestras conversaciones. Hay que tener mucho cuidado porque por todos esos medios lo que el enemigo busca es estimular nuestra sexualidad para que podamos pecar contra Dios. Entonces, de eso hemos hablado muchas cosas. Ahora vamos a leer lo que dice el versículo 7 y 8. Hemos visto este pecado sexual desde la perspectiva del creyente que cayó, desde la perspectiva de Pablo, que nos insta a que seamos radicales ante el pecado sexual. No podemos admitir cuando comencemos a identificar que nuestra
nuestra sexualidad se está activando por el acercamiento, por la amistad, por los mensajes, por etcétera. Tenemos que ser radicales y cortar en el nombre del Señor con eso, porque es mucho más fácil cortar con la tentación que cortar cuando ya se ha configurado en un pecado. Entonces, a eso nos insta la palabra. Leemos en el capítulo 5, versículo 7 y 8. Pablo dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. A veces nos preguntamos, o a veces no comprendemos, por qué Dios en la Biblia es tan radical y hasta cruel, bueno, no cruel, pero sí radical en cuanto al pecado. Nosotros leemos textos, pasajes en donde Dios muchas veces corta a personas, a familias, pueblos enteros por causa del pecado. A veces no entendemos por qué un día, porque leemos a veces Dios dice que Dios peleó contra su pueblo y mató 10,000, 20,000 personas. Eso de pronto no lo pudiéramos comprender si no entendemos la gravedad del pecado. Nosotros hemos hablado de la importancia de interpretar la reacción. Nuestra reacción, por ejemplo, ante ciertos hechos, le puede enviar un mensaje, puede decir acerca de la peligrosidad de algo o de lo insignificante que puede ser algo. Por ejemplo, si su hijo va a hacer algo de pronto que va a atentar contra su vida, por ejemplo, toma un arma, o usted ve que un niño pequeño tiene un cuchillo en su mano, o que tiene un veneno en su mano y de una manera inocente lo va a tomar, o se va a hacer daño con un cuchillo, o va a caer a un precipicio, usted reacciona violentamente. Usted reacciona no violentamente en el sentido de que va a maltratar sino que su reacción es así. Usted va a saltar, va a brincar, usted va a lanzarse. Usted no de pronto va a reaccionar de una manera pasiva. Entonces a veces la reacción nos enseña, nos habla de la peligrosidad o de lo insignificante que puede ser algo. Si ante el pecado Dios fuera pasivo, si Dios fuera de pronto tolerante, entonces eso nos diría a nosotros que el pecado no es tan grave. Pero cuando Dios reacciona de esa manera tan enérgica ante el pecado, esto debe ayudarnos a nosotros a entender lo peligroso que es el pecado. Lo peligroso. Como nosotros tal vez vivimos, estamos en la era de la gracia, y en la era de la gracia, ¿qué es lo que pasa? Dios es bueno para con todos en el sentido de que Dios ha extendido su misericordia y su paciencia. Entonces parece que Dios permite que la gente haga lo que ellos quieren sin ningún tipo de consecuencia. No. Dios está esperando que se arrepientan y que vengan al conocimiento de la verdad para salvarlos. Pero hay un momento hay un tiempo en el cual Dios juzgará a todas las personas. Y esas personas que entren en ese juicio van a conocer la severidad de Dios. La severidad de Dios. Nosotros no conocemos la severidad de Dios. No la conocemos. Muchas de las cosas que pasan en nuestra vida, en nuestra sociedad, es por el efecto, las consecuencias de vivir apartados de Dios, las consecuencias de la desobediencia, pero no porque Dios de pronto le haya enviado una catástrofe a alguien. Entonces, una persona, por lo menos que sufren la consecuencia, por ejemplo, de una avalancha, es porque construyeron casas donde no debían construirlas. Ya nosotros estamos sabidos de que en las riberas de los ríos no se puede construir casas, porque cualquier día el río crece y se lleva las casas, eso es lógico. Entonces no es Dios que mandó una creciente. Entonces nosotros debemos estar claros en eso.
en lo peligroso del pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, y Dios no está jugando cuando dijo eso. Dios no está jugando, y eso, escúchame bien, eso no es que Dios para controlarnos y guiarnos hacia Él, entonces Él estableció esa peligrosidad del pecado. No, simple y sencillamente hay cosas que son dañinas por su propia naturaleza. Entonces, no es porque alguien lo quiere así. Simple y sencillamente las cosas son malas o dañinas por su naturaleza. Entonces la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. La muerte. Dios le dijo a Adán y Eva, el día que coman de este árbol, de ese fruto, van a morir, ciertamente. Entonces, ellos comieron y comenzaron a morir de ahí en adelante. Dios en la Biblia nos quiere hablar acerca de la peligrosidad del pecado, de lo dañino que es el pecado. Y de esas enseñanzas están llenas la Biblia. Ahora, el apóstol Pablo está hablando a la iglesia y esta reacción violenta, esta reacción enérgica de Pablo de poner en disciplina y de retirar la cobertura espiritual de protección sobre ese creyente que estaba en pecado flagrante en la iglesia. Pablo dice, esa reacción es porque el pecado es grave. Y esas personas, inclusive los líderes, no habían sido conscientes de esa gravedad. Entonces, por eso Pablo les describe y les dice, ustedes están envanecidos, es decir, están enfocados en las cosas buenas que están pasando en la iglesia, en las cosas buenas que están pasando en sus vidas, pero aquellas cosas que deben atender, aquellas cosas que están mal y que deben atender, ustedes no lo están haciendo. Así como la salud nuestra. Es posible que usted esté bien en algunos aspectos, algunos órganos están funcionando bien, y de pronto usted comienza a sentir síntomas, dolores de cabeza, mareos, espasmos, etcétera, dolencias, y usted dice, no, esto no es nada. Usted hace caso omiso a eso. Ese dolor, esos síntomas, es un mensaje que le está enviando su cuerpo. Lo más lógico es que usted haga un examen, se haga unos exámenes, unos análisis, para que usted mire el estado de su cuerpo, porque su cuerpo está enviándole mensajes. Si usted ignora eso, entonces usted va a desarrollar algún tipo de enfermedad y después usted no va a decir, Dios mío, ¿por qué me enviaste esto? Y dice, no, si es que habían unos señales que no quisiste interpretar, no atendiste esas señales. Y el apóstol Pablo lo que está diciendo aquí en cuanto a la iglesia, que también es un cuerpo, es eso. Dice, hay algunas señales, y la inmoralidad, este tipo de pecados que está viviendo este hombre, es un pecado gravísimo, gravísimo, no solamente por el tipo de pecado, sino que todo pecado es grave. Todo pecado produce la muerte, fracaso, destrucción. Y eso es lo que el enemigo quiere. Es posible que el enemigo ni siquiera tenga que sacarte a ti de la iglesia, simple y sencillamente seducirte para que caigas en algún pecado y te consientas ese pecado y pienses que estás bien porque crees en Dios, porque oras, pero también tienes el pecado. Bueno, la Biblia dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. Si nosotros no morimos al pecado, estamos unidos a Él. Y Pablo dice que lo único que nos puede liberar a nosotros del pecado es morir a Él para poder unirnos con Cristo. Entonces, Pablo le está escribiendo a estos líderes, le está diciendo, límpiense de esa vieja levadura. Y cuando habla de levadura se está refiriendo, por supuesto, al pecado. Límpiense de esa vieja levadura. La levadura tiene un efecto en la masa. Cuando se pone levadura en un poco de masa, la levadura y la razón por la cual se crece la masa es porque la levadura produce una fermentación o una descomposición de algunos elementos de la masa. Entonces ese es el efecto o el propósito de la levadura, descomponer, fermentar algunos elementos propios de la masa. Pablo está haciendo una comparación y dice, el pecado, la liviandad espiritual, eso es un tipo de levadura
Pablo dice, límpiense de esa vieja levadura. Ahora, Pablo dice que el pecado no se puede consentir, sino ser radical y sacarlo definitivamente de nuestras vidas. Las actitudes pecaminosas, los pensamientos pecaminosos, los sentimientos pecaminosos, las palabras pecaminosas, las acciones pecaminosas. Tenemos que morir a eso. Tenemos que morir al pecado. Tenemos que morir porque la consecuencia será la misma. Si usted lee, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 21, versículo 6, dice la Biblia que quienes tendrán un lugar apartado para ellos en el infierno, en la muerte segunda, son los mentirosos, son los hipócritas, son los hechiceros, los adúlteros y todos los mentirosos. Entonces esto no se trata de que yo puedo tener a Cristo y seguir viviendo en el pecado. El apóstol Pablo hace un llamado enérgico a los creyentes, a la iglesia, y le dice, límpiense de esa vieja levadura, límpiense. Y Pablo anima a la gente a que también no solamente se limpien ellos, sino que ellos deben, si aman a los hermanos, si aman a las personas, deben también amonestarlos, deben animarlos a ellos. Pablo dice que nosotros somos como panes que deben estar libres de levadura, es decir, de pecado. Los panes sin levadura eran utilizados en una celebración, en la fiesta de la Pascua. Esa es la fiesta de los panes sin levadura, comenzaba con la cena y luego duraban 7 días comiendo panes sin levaduras. Bien, de esto es que se trata la fiesta de los panes sin levadura en la Biblia. Creyentes o hijos de Dios, pueblo de Dios, que se ha limpiado de sus pecados. No solamente en el sacrificio de Cristo cuando se arrepintieron, sino que en su andar diario viven revisando su vida y viven echando de su vida todo aquello que es pecaminoso. Y esto es lo que traza para nosotros en esta mañana nuestro reto. ¿Cuál es el reto del día de hoy? El reto del día de hoy es limpiarnos de toda levadura. De toda levadura. Cuando el Espíritu Santo hable a su vida acerca de alguna actitud, acerca de algún pensamiento, acerca de algún sentimiento, acerca de tus palabras, acerca de tus acciones, escucha al Espíritu Santo, que no siempre, no solamente te va a hablar a través de la Biblia, sino que también te va a hablar a través de tus líderes, te va a hablar a través de tus hermanos, te va a hablar inclusive a través de personas que tal vez ni siquiera son creyentes, pero son recursos que Dios usa, de los cuales Dios se vale para hablarte. Estemos atentos a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, a lo que Él nos quiere decir. Estemos atentos acerca de qué tipo de cosas tenemos que echar de nosotros, qué pecado tenemos que confesar y apartarnos. Recuerda una cosa, la Biblia dice que el que encubre sus pecados no va a prosperar. ¿Qué quieres? ¿Quieres prosperar? Pregunto, ¿quieres prosperar? Si quieres prosperar, debes saber que hay una dinámica que debemos emplear en el pecado. Tenemos que confesarlo y apartarnos de él. Porque la paga del pecado es la muerte. El pecado está llevando a la perdición y a la condenación a muchas personas. Inclusive muchos que son hermanos en la fe, que están allí en la iglesia con nosotros, pero que no han querido soltar el pecado, que no han querido soltar la vieja levadura. Son panes con levadura, pero Dios quiere que usted y yo seamos panes sin levadura para poder celebrar la fiesta de Dios. Así que si está dispuesto en esta mañana a aceptar este reto, entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por este nuevo día. Gracias por tu palabra. Hoy tú nos has hablado y nos has puesto como reto que nos despojemos, que nos limpiemos de la vieja levadura. Espíritu Santo, dígale en esta mañana, háblame y muéstrame, Señor. Muéstrame la levadura que hay en mí, esa levadura que yo no he sacado, esta levadura
que tal vez yo no he identificado. Abre mis ojos y muéstramela. Porque hoy me dispongo, dígale al Padre, hoy me dispongo, Señor, a sacar de mi vida toda vieja levadura, todo sentimiento, todo pensamiento, toda palabra, toda acción, Señor, toda actitud inclusive pecaminosa, Dios mío, muéstramela. Porque hoy, en el nombre de Jesús, me dispongo, Señor, a echarla de mi vida y a hacer panes nuevos, sin levadura, Señor, como tu palabra lo dice, Dios mío, para poder celebrar, Señor, la fiesta, no con la vieja levadura, sino con siendo panes sin levadura, panes, Señor, una masa nueva, ser, Padre Celestial, nuevas criaturas en ti. Gracias en el nombre de Jesús, porque tú, Señor, me haces nuevo, me haces nueva masa. Gracias, porque en ti todas las cosas son hechas nuevas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Mis queridos, que Dios les bendiga poderosamente en esta mañana y recuerde que un pensamiento permanezca en su mente el día de hoy. Vamos a limpiarnos de toda vieja levadura. Tómese un momentico en el día y siéntese y medite en su vida. Medite en qué tipo de cosas la gente le dice, qué tipo de cosas le está hablando Dios, qué tipo de cosas le habla a su cónyuge, a sus hijos, qué tipo de cosas le hablan a sus hermanos que usted debe abandonar, que usted debe apartarse. Vamos a hacer el ejercicio porque sé que esta es la voluntad de Dios para nosotros el día de hoy. Que Dios le bendiga poderosamente y que Dios le dé éxitos en este reto del día de hoy.